Leemos entonces del capítulo número 20, versículo 29, que nos dice de la siguiente manera la bendita palabra de Dios: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Amén. Aleluya. ¿Pueden tomar su asiento, por favor, hermano y hermana? Si usted se recuerda, hermano y hermana, cuando los discípulos aceptaron que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, era el Cristo, comentábamos, hermano, que daba un giro en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, donde Él iba a comenzar, hermano, a preparar a sus discípulos para esa separación, ya que el Señor paulatinamente pues iba revelando sus planes. Pues ese cambio, hermano, hasta hoy, esta porción que hemos leído, por así decirlo, hermano, termina. Y comienza en el capítulo 21, hermano, un nuevo giro en la etapa del ministerio del Señor Jesús, donde ya, hermano, es, vamos a decirlo, la recta final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermano, a pesar de todo ello, bueno, este relato de hoy, de la sanidad de dos ciegos, aunque pues en San Juan, en el capítulo 9, se menciona que solo es un ciego, y se da el nombre de Bartimeo. Aquí dice que eran dos. Lo importante es que San Mateo, en este evangelio, aunque menciona que el Señor sanaba, no da, hermano, un caso o menciona un caso en particular, como lo hace ahora de esta sanidad de los dos ciegos. Y ahí termina, hermano, los relatos de las sanidades, específicamente, como digo, de casos específicos. Y claramente, hermano, aunque aquí dice que el Señor iba, o al salir, acababa de llegar y salir de Jericó, dice que le seguía una gran multitud. Y realmente siempre al Señor Jesús siempre le seguían multitudes, porque dice que su fama se había ido acrecentando, que aunque él, algunas de las personas que él sanaba, él les pedía que no dijesen nada, que no le dijeran a nadie quién los había sanado. Y la gente, pues, hermano, agradecida, contenta, iban y divulgaban y decían: no, Jesús me sanó. Y así crecía su fama. Jericó era una ciudad que se había convertido en una ciudad muy importante, una ciudad que por ser una ciudad próspera en agricultura, había, hermano, crecido en fortaleza económica y se había convertido en un centro de atracción, no vamos a decir de turistas, porque en aquel tiempo pues no existía ese concepto de turismo, de vacaciones ni nada por el estilo, pero sí había mucha gente que iba a Jericó a negociar. Iban a Jericó, hermano, muchos cuentan libros de historia que Jericó la tenían como una ciudad así decir, de vacación, donde despejar la mente.
El mismo rey Herodes había construido en esa ciudad, era una ciudad grande, porque el mismo Herodes había construido, hermano, un hipódromo, un anfiteatro, un teatro y un palacio para él. Entonces usted puede tener la idea de que era una ciudad grande, donde asistía gente de todo lugar. Entonces, hermano, el Señor iba saliendo de ahí. Y algo interesante también de esta ciudad es que, como por ser una ciudad muy fuerte en lo económico, los ladrones merodeaban la ciudad para cuando algún mercader o algún hermano extranjero llegaba a la ciudad, iba para la ciudad, aprovechaban para asaltar. De ahí se cuenta, hermano, o el mismo Señor cuenta la enseñanza de aquel hombre que venía, dice, camino, dice, de Jerusalén a Jericó, y fue asaltado por unos ladrones, donde lo dejaron medio muerto. Entonces el Señor narra, hermano, situaciones, da enseñanzas con ejemplos de la vida real, de cosas que sí acontecían, hermano, en esas ciudades. Entonces aquí dice que iba saliendo y le seguía gran multitud. Ahora recuerde que el Señor va camino a Jerusalén. Va camino a Jerusalén. Ya, hermano, el Señor, bueno, al sus discípulos confesar que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaban reconociéndolo como el Cristo en griego, pero en el hebreo, hermano, era el Mesías. O sea, al decir el Cristo o al decirle Señor, estaban reconociendo que el Señor Jesús era el Mesías, o sea, el enviado a quien el Padre había enviado para salvar a su pueblo. Entonces, hermano, la gente pensaba, ya se había corrido la fama que el Señor era el Cristo, era el Mesías. Entonces la gente pensaba que el Señor Jesucristo iba para Jerusalén para sentarse como rey. Por eso usted ve, hermano, aún en las celebraciones por estos días, le llaman, hermano, la entrada triunfal, ¿verdad? En realidad no era ni una entrada triunfal, porque el Señor no iba a coronarse rey, iba a Jerusalén para morir. Para morir. Ahora, la gente en el desconocimiento de la palabra pensaban que el Señor iba a eso, a Jerusalén, para sentarse como rey, para así poder entonces quitarse el yugo del imperio romano. Claro, el Señor no iba a eso. Ya sus discípulos lo sabían, que Él iba a entregar su vida. Pero en el camino, saliendo de Jericó, entonces viene y narra San Mateo y dice que le salieron 2 ciegos en el camino. Bueno, estaban sentados junto al camino. Entonces realmente el alboroto era grande, porque si le seguían grandes multitudes, hermano, realmente siempre donde hay grandes multitudes hay un gran bullicio. Y la fama del Señor se había corrido a tal punto que los ciegos sabían de Jesús. Ellos sabían quién era Jesús, habían oído de Él, de sus maravillas, de sus hechos. Ahora, algo interesante, hermano, aquí podemos ver, hermano, que el reino de Dios, hermano, está tan lleno de tanta misericordia de Dios, de tanta misericordia, de tanta compasión, que aquí el Señor pone un ejemplo de ello. Y es que, hermano, recuerde que para los judíos el ser un enfermo, el tener una enfermedad, era un castigo de Dios. Especialmente para los pobres, porque para el pensamiento de Dios era eso: los pobres Dios los desecha y a los ricos Dios los bendice. Ese es el pensamiento que ellos tenían. Si alguien está enfermo es porque es pecador, y entonces si era pobre y pecador, entonces mucho más lo despreciaban. Ahora, además de ese pensamiento que tenían, hermano, estos en su enfermedad eran ciegos. Eran ciegos. Bueno, en el capítulo 9 dice que era ciego, Bartimeo era ciego de nacimiento. Eran ciegos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no solamente se pensaba de ellos que eran pecadores y se segregaban de la sociedad y no tenían oportunidad. Si mira, hermano, si el solo hecho de pensar que eran pecadores
los hacían a un lado, el hecho de ser ciegos, hermano, los hacía aún peor. ¿Por qué? Porque no tenían, hermano, esperanza de aún por ellos mismos salir adelante. No podían. Usted sabe que en los países pobres, hermano, una gente que tiene esta necesidad de su vista, hermano, pasan muchas calamidades. La mayoría de ellos viven de la caridad, de lo que la gente se apiada y les da, de eso viven. Porque lastimosamente, por ser países pobres, hermano, no tienen programas que, hermano, les ayuden, hermano, a ese tipo de personas que tienen esta necesidad. Y no hay escuelas, hermano, donde se pueda instruir a los ciegos, aunque hay escuelas. Hay escuelas, hermano, que le enseñan, hermano, en lo que es, hermano, la enseñanza secular, la enseñanza metódica, hermano. Se les enseña en el sistema Braille, se les enseña a los ciegos a leer, se les enseña a lavar su ropa, se les enseña a cocinar, se les enseña, hermano, a cómo manejarse, hermano, por las calles. Las señales que se ponen en diferentes puntos, hermano, de las cruzcalles, donde hay semáforos, luces, donde hay, hermano, aún lugares donde están preparados para las personas, hermano, invidentes. Porque el deseo es que estas personas, aunque tengan esa necesidad, puedan valerse por sí mismas. Hay gente, hermano, no vidente, que ha llegado a graduarse de las universidades. Claro, como le digo, en países donde algo piensan por este tipo de gente, donde se les ayuda, donde se les auxilia para que puedan depender de ellos mismos, donde, hermano, ellos aprenden aunque no miran, pero sí pueden sobresalir y salir adelante y vivir una vida normal. Pero en nuestros países de origen no. Ahí, hermano, la pobre gente vive, como le digo, de la caridad, de que alguien se apiade y le ayude a pasar la calle a la pobre persona, de que alguien se apiade y le lleve un pedazo de pan y le deje ahí algo a la persona, hermano. De eso vive la pobre gente. Ahora imagínense, ante tanta necesidad que el mundo vive, hermano, ahora despojarse de $1, de 25 centavos para ayudarle a alguien, se hace más difícil. Entonces es cierto que en Jericó había gente pudiente y la gente que estaba enferma pues era atendida por sus familiares, pero estos dos, el solo hecho que diga que estaban junto al camino era porque estaban, hermano, ahí viviendo de la caridad de los demás, esperando que alguien se apiadara de ellos, les diera algo. Por eso estaban ahí junto al camino, para que toda la gente que pasara se apiadara de ellos y les diera algo. Ahora fíjese, como el pensamiento de las personas era que el Señor iba a coronarse, o sea, un acontecimiento interesante, importante. Llegó nuestro Mesías, se va a sentar en el trono, va a aceptar la corona de rey. Ha llegado el día, el gran día, que hoy nuestro rey se va a sentar. Hermano, la gente estaba contenta, feliz iba la gente. Y en ese camino dice que estaban los dos ciegos. Oyeron la multitud, oyeron, pero de seguro ellos preguntaron ¿qué era el alboroto? ¿Qué pasaba? Seguro que le dijeron, bueno, es que lo que pasa es que se está llegando el día que nuestro rey, el Mesías, se va a sentar como rey y entonces todo va a cambiar. ¿Y quién es? Jesús. Y entonces quizás el uno le dijo al otro, ¿y ese Jesús que nos dicen que es el que sana, que ha levantado muertos, que ha sanado leprosos, que ha restaurado manos secas, que ha multiplicado los panes y los peces, que ha abierto esto, que ha hecho lo otro, que hizo aquí, que hizo allá? Ese es el mismo.
dijeron, aprovechemos nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer? Porque imagínense, o sea, gente desechada, ¿quién les iba a hacer caso? Y comenzaron, dice, a clamar. A clamar. O sea, no sé si usted ha estado en alguna situación donde ha tenido que gritar. Bueno, hay muchas, porque son muchos peleoneros, pues no estamos hablando de eso, estamos hablando de necesidades, ¿verdad? Donde ha tenido que gritar por ayuda. Donde ha tenido que gritar por ayuda. No sé si usted, o ha visto a alguien llorar de dolor, clamar con dolor. No sé si usted lo ha visto. Pero eso es lo que ellos hicieron, hermano. Cuando oyeron que quien venía ahí, el ser importante que venía ahí, era Jesús, ellos dijeron, hoy es el día para nosotros. Y comenzaron a clamar y a gritar. Dice, clamaban diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero fíjese, cuando ellos expresan Hijo de David, ellos ya habían oído la noticia entonces. Porque al decirle Hijo de David estaban diciendo, eres el sucesor, eres el Mesías, el prometido. Eso lo estaban diciendo. Se lo estaban proclamando rey ellos también. Lo estaban reconociendo rey. Pero, hermano, entonces ellos sabiendo que era Jesús, ellos no pensaron en pedir limosna, porque limosna quiere decir misericordia. Aunque muchos no saben, creen que limosna es solamente dar dinero. Es hacer misericordia. Y entonces, hermano, fíjese, aquí la importancia. Porque el Señor, Él sabía que Él venía a entregar su vida. Era eso, venía. Y Él dijo, mientras mi Padre trabaja, yo trabajo también. Entonces, el Señor no se dejaba impresionar por las multitudes, no se dejaba impresionar por lo que la gente opinaba, sería bueno o sería malo. Él sabía de dónde venía y para dónde iba, él sabía bien, perfectamente. Y entonces dice que, hermano, ante la gran multitud, dice que, hermano, la gente, dice, hermano, los reprendió. Los reprendió para que se callasen. O sea, imagínense, hermano, la multitud o no sé cuánta gente le dijeron, cállense, que no ven que este día es algo importante para nosotros, como para que el maestro se detenga a hablar con dos ciegos. No, cállense. Entonces, fíjese, el reino de los cielos nos enseña el Señor que es un reino de misericordia, de compasión. Y que no hay, hermanos, sobre la tierra acontecimiento más importante que el que nosotros, hermanos, nos detengamos para hacer el bien. Porque mire, hermano, estamos en un mundo, dice el anuncio, estamos en un mundo agitado, ¿verdad? Donde las 8 horas de trabajo, las 2 que manejamos de ida, las 2 de regreso, las 7, 6 que dormimos, hermano, ya están, hermano, administradas. Ya, hermano, hacer un tiempo extra para algo, hermano, que de sorpresa se presente, solo que sea algo que tenga que ver con nuestros intereses.
Somos capaces entonces de decir: jefe, no voy a poder ir porque tengo una emergencia, no voy a poder asistir porque tengo una emergencia. Pero que sea, hermano, el que nosotros tengamos que parar nuestro tiempo, hermano, nuestras actividades, hermano, las cosas que parecen que son de nuestra mayor incumbencia o importancia, hermano, para detenernos y decir: bueno, esto es mío, pero ahora lo voy a hacer a un lado porque ahora tengo que hacer el bien a estas personas. Ese es el reino de los cielos. Ese es el reino de los cielos. El Señor nos enseña que, hermano, es más importante para Dios el que nosotros, hermano, tengamos compasión y nos identifiquemos con la necesidad del otro. Porque mira, hermano, mientras no nos duele a nosotros, como que no nos importa. Mientras somos nosotros los que no tenemos la tripa vacía, no nos importa el que otros la tengan. El que hermano, sean otros los que están sufriendo necesidad económica, hambre o qué sé yo, no nos importa. Bueno, ni modo, pobrecito, que Dios lo bendiga, que Dios le ayude, que Dios le guarde, que Dios le provea. Pero hermano, el de tenernos nosotros, el de dejar de hacer las cosas que aparentemente son importantes en la vida diaria y decir: bueno, voy a parar esto y entonces voy a ir a ayudar a estas personas, voy a ver en qué puedo ayudarles. Eso es el reino. Eso es el reino. Que ante el clamor del pobre, del necesitado, nos detengamos. No importa para dónde vayamos o no importa lo que estemos haciendo, nos detengamos y vayamos y nos pongamos a la orden y digamos: estoy para servirle. ¿Qué puedo hacer por usted? Pero fíjese, hermano, que en la iglesia la gente se queja. Porque la gente dice: bueno, tuve necesidad y nadie me visitó. Estuve enfermo, ni una llamada me dieron. No tenía carro, transporte, los locos se hicieron. Entonces, hermano, esa insensibilidad, hermano, de no dolernos lo que le duele al otro, de no, hermano, tocar nuestro corazón, lo que está destrozando el corazón de otros, hermano, eso es exactamente lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Por eso Él contó la historia. ¿Se recuerda la historia de ese hombre que descendiendo, hermano, dice, en el camino de Jericó o a Jericó, hermano, fue asaltado por hombres y quedó medio muerto? Y que vino un levita y cuando lo vio tirado allá medio muerto, pasó de largo porque iba apresurado para el servicio. Y pasó un sacerdote, y pasó el otro, y pasó el otro, y pasaron todos, y nadie se detuvo para ayudarlo. Y vino un samaritano que para los judíos eran considerados perros. Cuando vio al hombre, dice que fue movido a misericordia, se acercó a él, llenó de aceite sus heridas, lo vendó, lo levantó, lo puso en el camello, caballo, burro, a saber qué andaba, lo llevó al mesón y le dijo al mesonero: aquí te dejo este hombre, aquí está el dinero, lo que necesite yo lo pago, y cuando regreses, si te debo más me lo dices, pero atiéndelo por favor. Dijo el Señor: ¿quién fue el prójimo de aquel hombre herido? Dijeron: pues el que hizo de él misericordia. Entonces el Señor dijo: eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pero como le digo, ¿quién va a cortar sus actividades diarias para ir a ayudar a otro? Es difícil. Pero eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia. Que es más importante la vida, el bienestar de una persona, en este caso personas, hermano, desamparadas, pobres, desechados,
que no podían valerse por sí mismos. Quizás, hermano, el uno y el otro se agarraban de la mano y los dos tropezaban, los dos eran ciegos. Pero ve, hermano, entonces el Señor les va a dar una lección, porque mientras aquellos clamaban y lo regañaban y le decían: cállense, que el maestro está ocupado, que no ven que va a coronarse rey, cállense, no griten más. Dice, ellos más gritaban. Ellos clamaban más. Eran dos contra la multitud. La multitud le decía: cállense, cállense. Y decía: no, no, ahora o nunca. Gritemos más, hermano, gritemos más, hermano. Y más gritaban. Y fue tanta su desesperación que el Señor escuchó los gritos de ellos. Pero fíjense, entonces el Señor, ¿qué estaba haciendo con su actitud de detenerse? Voltearse a ellos. Dice claramente: deteniéndose Jesús, los llamó. Eso les estaba enseñando a la multitud el Señor Jesús con ese acto, de que la compasión vale mucho. La misericordia le agrada a Dios. Mira, hay gente que tienen un pariente no vidente o ciego y se avergüenzan. Se avergüenzan por no tener que pasar la vergüenza que les vean caminando con un familiar ciego. No salen con el pobre ciego, todavía los tienen tirados. Se avergüenzan. Se avergüenzan de un enfermo. Es que tiene síndrome de Down, por eso me da vergüenza sacarlo. Es que es paralítico. Es que mi papá es sordo. Es que esto y lo otro. Nos da vergüenza, como que si, hermano, en realidad el ser enfermo, hermano, es culpa del enfermo. No, por eso el Señor en el capítulo 9 de San Juan, si usted lo lee ahí claramente, los mismos discípulos son los que le preguntan al Señor, le dice, como acuérdense, ellos pensaban de que enfermedad es sinónimo de pecado. Entonces decían: Señor, ¿quién pecó? ¿Este pecó o sus padres para que naciese ciego? ¿Quién pecó? O sea, para ellos todo era pecado. O él había pecado o sus padres. Pero la cosa es que el hombre estaba ciego porque el pecado lo tenía ciego. Entonces viene el Señor y le responde y le dice: ni él pecó ni sus padres pecaron. Esta enfermedad es para que el nombre de Dios sea glorificado. O sea que no todas las enfermedades son causa del pecado. Y no dice: el hermano está enfermo. Sí, hermano, confiesa su pecado, hermano, por eso Dios lo tiene así. No, hermano, nosotros no sabemos cómo Dios está obrando en la vida de las personas. Uno puede decir: así está bueno para que se le quite el orgullo al hermano. Ojalá, bueno, ojalá ya lo bajaron de la nube en que andaba. Está bueno para que aprenda a que se le vaya su orgullo, que se humille. Hermano, no pensemos eso. Que aunque suponiendo que sea así, nosotros no somos jueces para alegrarnos del dolor de otros. No somos jueces nosotros. No podemos desearle el mal a otro, hermano, porque a nosotros no nos va bien, no. Entonces el Señor se para y la multitud, ya me imagino la multitud, ¿verdad? De gente que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Me imagino que iban así de nada, cállense. Y entonces se para el Señor y yo me imagino que todos se fueron, todos se cayeron cuando el Señor se paró. ¿Qué pasó? Se paró el Señor. ¿Y qué está haciendo? Los está llamando. O sea, eso fue un escándalo. Porque le estaba hablando a dos, supuestamente ellos, pecadores, ciegos, buenos para nada. O sea, para ellos, ¿verdad? Para ellos eran buenos para nada. Pero entonces el Señor se detiene, los llama. No, usted se imagina, hermano, imagínese dos ciegos, oír la voz del Rey de Reyes que los llama. Yo no sé cuántas veces se cayeron o qué tan lejos el Señor estaba de ellos. Pero seguro es que ellos llegaron ahí palpando, ¿verdad?
Y viene el Señor y la manera en que les habla se está poniendo a la disposición de ellos. Como es como decirle, ¿en qué puedo servirle? Estoy a sus órdenes. Porque el Señor sabía que ellos no querían dinero. A ellos les bastaba con ver. ¿Sí? ¿Cuánta gente, hermano, no aprecia lo que tiene? Tenemos vista, ¿verdad? Oímos. Tenemos buena la boca, los dientes. Aunque nos duela todo, los dientes nunca nos duelen para comer. Caminamos, quizás unos medio caminan. Pero estar sano es una bendición. Es una bendición, hermano. Porque hay gente que tiene mucho dinero y no pueden disfrutar su dinero porque están enfermos. No pueden. Yo supe de un millonario de que él, con sus montón de millones, él era enfermo. Y irónicamente, la medicina que él tenía que tomarse para mantenerse vivo le costaba solamente $1. Imagínense. Pero como le digo, muchas veces, hermano, como a uno no es el que le duele, a uno no le importa el llanto del otro. Entonces miraban todos miraban. Entonces, claro, como ellos miraban, ellos no podían meterse en el corazón el dolor de aquellos dos pobres hombres que no miraban. No podían meterse en el corazón ese dolor de ellos. Esa ansiedad donde decían, no sé, aunque no nos den dinero, si con solo que miremos, con solo eso yo me conformo, hermano, y usted, hermano, y yo también, hermano. Y quizás se contaban el uno al otro, y qué color será el sol, hermano, y de qué color serán los pajaritos, hermano, y qué color serán los árboles, hermano, y qué color, porque ellos oían, hermano, y oían que la gente hablaba, y esto y lo otro, hermano, y ellos lo anhelaban. Claro, como le digo, cuando no tenemos luchas y pruebas como otros tienen, poco nos importa lo que les pase a los demás. Y no podemos decir que tenemos compasión de los enfermos si nunca hemos visitado a un enfermo. Nunca podemos decir, a mí me dan lástima a los pobres, si usted nunca ha visitado a un pobre, si nunca ha llevado un pedazo de pan a nadie. No diga que usted le dan lástima a los enfermos. No lo digamos. No lo digamos. Si en realidad nosotros, hermanos, no lo sentimos en el corazón, pero aquí la multitud no le importaban lo que esos dos vivían. Pero como quien manda es Dios y no la multitud, el Señor se detiene, los manda a llamar y les pregunta y le dice, ¿qué queréis que os haga? El Señor ya sabía. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Fíjense, eran ciegos, ¿verdad? Eran ciegos, pero habían visto la verdad meridiana en Jesús. Sin verlo, sabían que Él era el Mesías. Sin verlo. Porque hay gente que dice, yo hasta no ver no creo. A mí si no se me aparece Dios, yo no voy a creer. Yo hasta que se me aparezca Dios, voy a creer que Dios existe. Pero estos dos, hermano, hermana, solo de oídas lo habían oído al Señor. Y habían creído en Él, que Él era el Mesías, el hijo de David, el vástago de David. Ellos creían. Al punto que ellos no pidieron, Señor, que nos des una limosna. No. Ellos pidieron en grande. Por eso se recuerda cuando el Señor se acercaba a las gentes y Él les decía,
¿qué quieres que te haga? Tal cosa. El Señor le decía, conforme a tu fe te sea hecho. Entonces, si usted le pide algo chiquito conforme a su fe, algo chiquito va a recibir. Algo pequeño va a recibir. Pero si usted le pide algo grande, porque sabe que Él es grande y poderoso, y dice, Señor, yo quiero esto. Entonces, el Señor conoce el corazón y ve las intenciones y da. Y contesta. Contesta. Porque mira, el Señor sabía de estos dos hombres. El Señor sabía que estos hombres iban a ser fieles a Él. Porque esto no fue, se recuerda la historia que el Señor contó de los 10 leprosos. O sea, usted conoce la historia, una historia que por ahí se cuenta, de 10 leprosos que iban en el camino. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron también por sanidad. Y el Señor les dijo, vayan, muéstrense al sacerdote y hagan lo que el sacerdote tiene que hacer y van a ser sanos. Ellos se fueron, pero en el camino, dice, fueron sanados. Imagínense, leprosos, hermano. En el camino, cuando comenzaron a sentir qué cosquilleo, a saber qué, hermano, y comenzaron a sentir algo en su cuerpo, y comenzaron entonces a sacarse las vestiduras que andaban, porque andaban vestiduras que nada enseñaban, porque era vergonzoso verlos. Entonces, cuando comenzaron, dice, hermanos, párense, ¿no ven algo más diferente en sus manos? Yo sí. Y se pararon, de verdad, hermano, mis manos están cambiando, hermano, y las suyas, hermano, también. Y comenzaron, hermano, a verse, y su cuerpo, y mi cuerpo también, hermano. Y se vieron sanados. Y cuando se vieron sanados, 9 de ellos dice que se fueron. ¿Para dónde cree que se fueron? No dice la Biblia, solo dice que se fueron. Pero seguro es que no fueron a glorificar el nombre de Dios, porque cuando el único de los 10 que regresó a darle las gracias a Dios, le dijo, Señor, aquí estoy, vengo a darte las gracias, porque en el camino íbamos, cuando fuimos sanados, tú eres mi Señor, mi Dios, de aquí en adelante te seguirá donde quiera que vaya. Y entonces el Señor dijo, 1. ¿Acaso no fueron 10 los que fueron sanados? Porque, hermano, como esos 10 leprosos, habemos muchos malagradecidos. Por supuesto, aquí no hay nadie, ¿verdad? No estoy hablando de nadie, pero allá en la luna, por ahí hay una iglesia así. Pero habemos muchos malagradecidos que Dios nos da de comer, que Dios nos bendice, y somos malagradecidos. Somos malagradecidos. Queremos salud, pero cuando tenemos salud, ni la colita se nos ve en la iglesia. Ni la colita. Sí, hermano, así somos muchos. Le pedimos a Dios y cuando nos bendice, ni nos acordamos de darle las gracias a Dios. Y por eso el Señor dijo, 1, que no fueron 10 los que sanamos. Sí, dijo. Solo 1 regresó para darle la gloria a Dios. Solo 1. Entonces, claro, esta multitud, como ellos no eran los ciegos, como ellos no eran los que se caían en los hoyos, porque mire, como le digo, como ellos enfermos, sinónimo de pecador, entonces hasta había gente que les ponía piedras para que se tropezaran y se cayeran. Y por eso en la ley de Moisés, fíjese, en la ley Dios le dijo, Moisés, quiero que escribas que nadie maldiga a los sordos y que nadie ponga piedra de tropiezo a los ciegos, porque esto es abominación a Jehová. Fíjense que lo que para nosotros, hermano, pasa desapercibido, un ciego, Dios dijo, no, hay que escribir algo en favor de ellos. Ahí está, en la ley de Moisés. Porque el que le pone piedra de tropiezo a un ciego es abominación a Dios. O sea, merecía castigo.
Y aunque no le ponían piedra de tropiezo, pero los marginaban. Los marginaban. Y entonces cuando ellos, ¿qué quieres? ¿Qué quieren que yo les haga? Ellos vienen y dicen, Señor, lo único que pedimos es que nuestros ojos puedan ver. El Señor nos dijo, uy, algo duro han pedido, difícil. No, porque para Dios no hay nada imposible. Nosotros somos los que vemos imposible las cosas. Dicen, no, está duro. Que me den los papeles, está duro, hermano, quién sabe. Yo creo que me van a deportar. Es que está duro, la cosa está dura. Que yo pueda conseguir un trabajo así. No creo. A mí no creo. Porque no creemos que tenemos un Dios todopoderoso. Pero el que cree en el Dios todopoderoso, en el que cree que Dios es misericordioso y compasivo y que se duele del dolor nuestro, que no es como los hombres, que no le importa si sufrimos, si aguantamos hambre, a Dios sí le importa. A Dios sí le importa, hermano. Y aunque hay gente que dice, no, yo nací pobre y éramos tan pobres que pasábamos esta y esta necesidad, ¿y a dónde estaba Dios cuando no teníamos que comer? ¿Dónde estaba Dios? Pero están vivos. Quiere decir que Dios no falló a su promesa, porque con hambres o qué sé yo qué más cosas, están vivos. Y se enojan con Dios. Esa gente que no le da gracias a Dios por la vida, aunque hayan pasado, hermano, adversidades mil. Yo le aseguro que esa gente, si llegara a ser millonaria, no estuvieran conformes. Porque reza un dicho que dice que el que no es feliz cuando es pobre, no será feliz cuando sea rico. No será feliz. Porque la riqueza, el amor al dinero, hermano, es raíz de todos los males. Y la pobreza, hermano, es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. No sé a qué uno de los hombres grandes de Dios le dijeron eso, porque eran como 12 en su familia. Y él decía, le doy gracias a Dios por haber tenido unos padres piadosos y pobres. Entonces le dijeron los otros, no, le vamos a corregir. No diga así, diga piadosos, pero pobres. Y él dijo, no, piadosos y pobres, porque aunque pobres, éramos felices. Porque la felicidad no consiste de la multitud de cosas que podamos tener. No consiste en eso. Nuestros hijos, los hijos modernos de hoy, ¿verdad, hermano? Quieren juguetes de $100, zapatos de $100, camisas de $90, de $150. Quieren esto, quieren lujos. Y los otros, hermano, ¿cuántos de ustedes se recuerdan cuál era su juguete cuando eran niños? Un carro de madera, una chinta de palo. Esos eran sus juguetes. Esas eran sus muñecas, pedazos de palo. Esos eran los juguetes, hermano. Chibolas, trompo, yoyo. Esos eran los grandes juguetes. El que tenía un yoyo era feliz, hermano. Hoy nuestros hijos a los 12 años quieren un carro nuevo, de verdad. Quieren carro nuevo. Quieren ropa nueva, ropa de marca, de la que se pone la no sé quién y de la que se pone no sé quién y de la camisa que usa el Chapo y no sé quién, hermano. ¿Por qué no nos conformamos con lo que Dios nos da? ¿Por qué no somos agradecidos que Dios nos viste, hermano, si de lana o de lino, o hermano, a estropajos, pero nos viste? Comemos, quizás no faisán dorado, quizás no sushi, quizás no comidas exóticas, pero comemos, no falta el arroz y los frijoles. Y renegamos por la comida. Y renegamos que apartamento donde vivimos. Ya viene el calor. Esto es un horno. ¡Qué bárbaro! Y yo que creí que aquí en Estados Unidos iba a encontrar el sueño, la casa de mis sueños. Y no le damos gracias a Dios, aún por las necesidades que vivimos. Somos así. Y por eso dijo el Señor, en el reino de los cielos, el que dice que es parte del reino de los cielos,
le voy a enseñar a hacer misericordia y a tener compasión y a perderle el amor al tiempo y al dinero suyo con tal de ayudarle a otro y pararnos y detener el tiempo para ayudarle a otro y decirle: ¿en qué puedo servirle? ¿Qué puedo hacer por usted? Pero en lugar de ponernos a las órdenes, queremos que se nos pongan a las órdenes. Queremos que se nos pongan a las órdenes. Y entonces vino el Señor y dijo: compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Imagínense, hermano. Y la multitud y los que trataban de callarlos con la boca cerrada, porque nos dio el Señor una lección de compasión. De compasión. Yo sé de unos hermanos que tienen dinero. No aquí no, pero allá. Y no sé si cada mes o cada 15 días ellos le decían al pastor: pastor, mándenos 3 familias con necesidades, les vamos a dar víveres. Las mandaban y les daban canastas básicas. Quizás para ellos, como dicen, era quitarle un pelo al gato, ¿verdad? Pero dan. Pero muchos que tenemos, en lugar de dar, queremos que nos den. Queremos que nos den. Y el amor al dinero ciega. Decía un experto, decía él, cuando el hombre, cuando al ser humano, dice, le ciega la ambición, se le cierran todos los sentidos. Y es cuando comienza a matar a quien sea con tal de tener para él. Hijos que matan a sus padres por dinero, ¿verdad? Hombres que matan a sus mujeres o a sus hijos por dinero. Veía yo de un abogado, hermano, abogado, guapo el hombre, guapo, abogado. Se casó, tuvo 2 hijos con su esposa, uno, y el otro venía que estaba embarazada. Y entonces apareció que se suicidó ella. Se suicidó. Y cuando comenzaron a investigar, no daba, la lógica no daba que era un suicidio. La mató para quedarse con la otra. Andaba con la otra. Digo yo, fácil. Usted por su camino y yo por el mío. Se acabó. Pero como él pensó, si nos divorciamos, partes iguales, y la ayuda de dinero, y entonces ¿cuánto tiempo le voy a tener que pasar dinero? Entonces, para evitarme eso, mejor la quito del camino y me quedo con mi amante. Así es la vida y el hombre de cruel. Por eso dice el Señor: ni de la que duerme a tu lado tengas confianza. Sí, porque uno de ellos dormido estaba y feliz estaba soñando con angelitos cuando la otra lo mató. Imagínense, hermano. La persona que uno menos piensa, un hijo, un padre, un esposo, una esposa, es la que hace daño. Si somos capaces de matar a nuestra propia sangre, a nuestros propios seres amados, o decimos que amamos, ¿qué nos va a importar un ciego bueno para nada? ¿Qué nos va a importar? Sin embargo, Dios dice: no, para mí estas 2 personas son más importantes que cualquier cosa que acontece en el camino. Vamos a detenernos, los vamos a hacer felices. Porque estos hombres, para ellos la felicidad no es el dinero, para ellos la felicidad es solamente ver. Esa es la felicidad de ellos.
Porque al ver ellos, fueron, hermano, adheridos a la sociedad. Comenzaron a ver de cómo ellos podían vivir para comerse su pancito diario. Entonces, eso es lo que Dios quiere, hermano. Que nosotros, hermano, no tengamos de menos a la persona más humilde, a la persona más enferma, sino que, hermano, ese ejemplo. Que si el Rey de Reyes, el Creador del universo, se tomó el tiempo de pararse y voltearse y hablar con ellos y darles la bendición de hacerlos ver, y el Señor quiere que seamos igual que Él, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no vamos a pensar en cómo ayudar a otros? ¿Me entiende, hermano? Eso es lo que Dios quiere. O sea, el evangelio no es, hermano, un evangelio de avestruz, ¿verdad? Con la cabeza metida aleluya, aleluya. Yo voy a la iglesia y de la iglesia a la casa y se acabó. Yo con nadie hablo. Avestruz. Cristiano avestruz, cristiana avestruz. Que solo piensa en él, en ella, en sus huevos de avestruz. Pero dice, no, saquemos la cabeza y veamos la realidad que nos rodea. Estamos llenos de tanta necesidad. Estamos llenos de tanta necesidad. A nosotros nos sobra, a otros les falta, hermano. Y no preguntamos, y no imaginamos, y no suponemos, y no, hermano, tratamos de ver cómo, hermano, ayudamos a otro. Nos importa solo nosotros y lo que tenemos. Yo voy a mi iglesia solo, yo a mi carro no subo a nadie, yo no quiero problemas. Pero cuando uno le pide, Señor, si me das el carrito, Señor, te prometo que lo voy a llenar de hermanitos, Señor. Y vamos a ir a las actividades, Señor. Y si tú me bendices, Señor, aquí, Señor, en mis estudios y con ese conocimiento, yo lo voy a ofrendar para la iglesia, Señor. Y si tú me bendices y permites que haga esto y que haga lo otro, Señor, vas a ver cómo voy a dar. Y no damos nada. Y no hacemos nada. Y nos vamos con los regalos y los premios y las sanidades y las gracias de Dios y no damos nada. Y nos llenamos la boca diciendo, somos cristianos para la gloria de Dios. Decimos, nosotros los cristianos no celebramos esas cosas paganas. Pero no movemos un dedo para ayudarle a alguien. ¿No se acuerda en estos días usted? Tal vez no, ¿verdad? Se ofrecía para echarse el santo entierro, el cofre. Y todo borracho, pero ahí usted. Oye, ahí iba allá en la procesión del silencio, ¿verdad? Con la candela quemándole el pelo a las muchachas, ¿verdad? O iba a la iglesia allá a buscar novia. ¿Para qué? ¿Para qué ser cristiano, decir que creo en Dios, si somos hipócritas, somos mentirosos, no nos importa la necesidad de otro? ¿Para qué? Amén, hermanos. Está dura esta palabra, ¿verdad? Pero así dijo el Señor. Está dura, está difícil, difícil está. ¿Quién podrá ser salvo? Dijeron. El Señor dijo, lo que para ustedes es imposible, para Dios no. Dios puede cambiar un asesino y hacerlo un siervo de Dios. Dios puede cambiar una mujer mala y perversa y hacerla una mujer de Dios. Dios puede, ¿verdad que puede, hermano? Entonces, comencemos entonces a tratar de parecernos al Maestro.